hermosa mañana cada uno de ustedes tenga en este domingo, en el cual todavía estamos siguiendo la serie del Evangelio de Juan de acuerdo a la revelación que Juan quería proyectar, o de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo, acuérdense que dice que por el Espíritu Santo Dios inspiró a estos hombres a escribir. Entonces, por revelación, ¿qué es lo que Juan nos quiere dar a conocer en cada capítulo? ¿Qué es lo que se expande en cada capítulo, construyendo así un panorama entero? Y recordando, el Juan es un libro de profecías que se iban a cumplir, que estaban siendo cumplidas, y a Jesucristo siempre exhorta, diciéndoles a todos alrededor, ¿por qué no creéis en lo que te digo? ¿Por qué no dejáis que la revelación llegue a tu corazón de acuerdo a las profecías habladas desde antes? Vamos a continuar con Juan. Vamos a continuar con el capítulo 3 y vamos a comenzar con el ejemplo de Nicodemo. Pero para eso vamos a leer un poquito, así podemos tener de alguna manera una referencia. Entonces vayan conmigo y vamos a leer del 3:1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Él era uno de los primarios o principales de los judíos. Eso quiere decir que él tenía que haber escuchado de las profecías, tenía que haber escuchado acerca de Jesucristo y conocido el propósito del Mesías. Entonces, sigamos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Le dice: Rabí, sabemos que tú has venido como el maestro. Y él reconoce que Jesucristo, por el que le llama Rabí, le llama maestro. Pero Jesucristo lo que él quiere, o lo que él quiere llevar a Nicodemo, no es a que entienda una revelación profunda de algo, sino que entienda el propósito de él, que no era solo maestro, sino que también era el Hijo de Dios que venía a este mundo a traer un panorama mayor para que nosotros pudiéramos tener esa libertad, para que nosotros pudiéramos tener lo que las profecías estaban diciendo acerca de él. Entonces lo que Jesucristo lo quiere llevar despacito a Nicodemo al punto de que él vea la forma espiritual, no lo que los demás fariseos estaban hablando, no lo que sus 5 sentidos de alguna manera lo limitaban. Pero dice así, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, ¿sí ven? Como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, al ver Jesús esta respuesta, respondiendo Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lleva a Nicodemo en un escalón más alto para ver una foto más alta de que la que él estaba presentando cuando le dice: ha venido como maestro, ¿verdad? Dice: en la verdad, de verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lógicamente, Nicodemo iba a comenzar a hacer respuestas de una revelación que se estaba dando. Eso es lógica, ¿verdad? Cuando Jesús habla y él comienza a entender en el sentido de la pregunta, no de la respuesta, iba a decirle lo que él dijo, ¿verdad? Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Dice: ¿cómo? Y le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar uno por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y después del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Y le dice todavía, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque le pregunta, le dice, ¿cómo es que yo voy a poder nacer de nuevo? ¿Acaso puedo ir otra vez al vientre de mi madre? Eso es carne. Entonces, con una pregunta le estaba respondiendo también, con ese diálogo que nos hace pensar, con esa retórica, ¿no?, que le estaba hablando, pero también le estaba respondiendo la revelación. Porque si vemos con detalle, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y después del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y añade, lo que es nacido de la carne, carne es, no puedes volver a entrar al vientre de tu mamá, ya naciste, ¿cómo vas a poder volver a nacer? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora solo queda que es el Espíritu, ¿verdad? Entonces ahora queda nada más una cosa más por ser añadida, una cosa más por añadir, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esto. Entonces, de acuerdo a las profecías, como les estaba diciendo hace un momento, de acuerdo a las profecías, había muchas cosas que todos se quedaban sorprendidos, y más que todos los fariseos se quedaban con la boca abierta y anonadados, porque ellos veían muchas de las cosas que la palabra de Dios decía y que todas se estaban cumpliendo en Jesucristo. Nosotros podemos ver eso en la Biblia. Por ejemplo, si vamos a Lucas, vemos a los evangelios que todos citan, ya sea Isaías, Ezequiel, Jeremías, y todos citan a algún profeta de lo que dijo acerca de Jesucristo o de algún cumplimiento que tenía que pasar a ser. Pero veamos uno nada más de estos ejemplos en Lucas 4, 17 al 19. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías. En este momento, se acuerdan que a Jesús, ¿verdad? Le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Aquí vemos que todo Juan es también y los evangelios, ¿verdad? Pero como estamos leyendo Juan, me voy a enfocar en hablar lo singular. Vemos en Juan, pero también vemos también en Lucas, donde dice que le dieron el libro y le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Él estaba haciendo todas estas cosas, estaba dando vista a los ciegos, estaba dando libertad a los presos, no lógicamente, y abriéndole la cárcel a los literales, pero también, sino más que todo a aquellos que estaban oprimidos por demonios y oprimidos por la religión y por todas estas cosas, ¿verdad? Diferentes tipos de presos. Les daba libertad y les daba la libertad a los oprimidos, y vino a enseñar y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan? Anunciar el año favorable del Señor. De acuerdo al ministerio de Jesucristo, de acuerdo en la tierra. Entonces nosotros podemos ver el propósito de Jesucristo y las profecías que hablaban acerca de él. Entonces cuando viene también Nicodemo y habla, el Mesías no era solamente un maestro, era el Mesías, era Jesucristo. Entonces a través de las promesas de Jesucristo, Nicodemo tenía que realmente escuchar la voz. En ese momento aprender a escuchar la voz, la revelación que Jesucristo le estaba dando. Pero como siempre, se acuerdan que cada vez que Jesucristo también termina, en algunas partes dice, lo que tú no entiendes hoy lo vas a entender cuando venga el Espíritu o cuando las cosas sucedan. Cuando ven que Jesucristo muere y Él es resucitado, entonces la misma palabra dice, hasta entonces entendieron esto, pero precisamente la revelación se daba, o la profecía, o el momento que Jesucristo revelaba alguna cosa, alguna revelación maravillosa en ese momento, era porque en ese momento el transcurso del camino que ellos tenían que seguir, o más adelante. Acuérdense que aún después Nicodemo es el que va con José, José a reclamar el cuerpo y también a hacer todos los preparativos, solo que él lo hace escondida, ¿verdad? Él le ayuda a algunas de estas cosas, mejor dicho,
pero porque él al final poco a poco en el camino o en el proceso de aprendizaje de Nicodemo, poco a poco ve las cosas y las cosas lo hacen que vea más. Porque, pero podemos ver que todo comienza en una conversación con Jesucristo. Y también podemos ver cómo la palabra misma se alinea. Aquí fue algo que se fue dicho, pero también hecho, donde dice, le dieron a leer y él dijo el propósito por el que venía. Ahora esto ya está cumplido. Jesucristo ya vino, Jesucristo ya hizo todo eso. Ahora que tiene que ver conmigo de acuerdo a lo que esté cumplido. Y podemos ver Efesios 1, 18 al 20, donde dice, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuál es la gloriosa y rica, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a sus hijos santos, por cuán grande es esta, sin límites, es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder no tiene límites de acuerdo a cómo actúa o de acuerdo a lo que actúa en nosotros. ¿Qué tanto yo creo? Lo que Jesucristo le estaba diciendo básicamente a Nicodemo. ¿Qué tanto tú crees? ¿Qué tanto tú permites en que la revelación sea? ¿Qué tanto tú permites en que Dios te diga estas palabras? Porque aun cuando Jesucristo le decía algo a los discípulos antes del día de Pentecostés, Jesucristo dice, esto no te lo ha revelado hombre, sino el Espíritu Santo. Y ellos llegaban a entender. Entonces podemos ver esta función. Y esto ahora nosotros somos hijos que tenemos el poder sin límite, ese poder que nosotros permitimos que actúe como creyentes para seguir en eso, ¿verdad? Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia. Este mismo poder es el que Dios mostró en qué, resucitándole a Jesucristo. Dice el 20, pero este mismo poder que tiene tanta fuerza, tanta potencia, que es un poder ilimitado, ese es el poder que actúa en nosotros. Pero dice, pido a Dios que les ilumine la mente para que se den cuenta de todas estas verdades, para que se den cuenta de este poder ilimitado, para que se den cuenta de esta fuerza y potencia que hay en ustedes, que abran bien sus ojos y vean cuán gloriosa y rica es la herencia de todos los santos. Y este es el poder que ustedes tienen, de acuerdo al mismo poder 20 que resucitó a Cristo y le hizo sentar a la derecha en el cielo. Y podemos ver que allá en Lucas dice, el propósito de Jesucristo por el cual había venido. Ahora nuestro propósito es demostrar ese poder en nosotros, que está en nosotros, pero cuando dice que actúa en nosotros es cuando nosotros creemos. Por eso dice cuando el cual actúa en nosotros los creyentes. Actúa en aquellos que creen. No, cuando dice creyentes no quiere decir nada más aquel que conoce la palabra, sino aquel que es creyente es aquel que deja que la palabra de Dios actúe en él. Por eso creyente quiere decir un verbo continuo, porque estás creyendo. ¿Qué estás creyendo? Porque estás creyendo, estás actuando. Este es el poder mismo, que actúa en ti cuando tú crees, es el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y cuando este poder fluye en ti, Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Dice, porque del Señor es el Espíritu y donde está este Espíritu hay libertad. Entonces Jesucristo vino para librar a los oprimidos. Ya después, cuando Jesucristo muere y Dios le levanta de entre los muertos, ese poder de resurrección también nos libera a nosotros. Dice, porque del Señor es el Espíritu, el hombre interior, y donde está el hombre interior, ahí hay libertad. Ahí todavía sigue liberando Jesucristo por el hombre interior, ¿verdad? En nuestro espíritu le está liberando. Y donde el Señor dice, y donde está el Señor o donde está el Espíritu, allí hay libertad. Ahí se abren los ojos del entendimiento, ahí se abre toda opresión, toda cadena, y podemos ver toda la palabra revelada en cada situación que nosotros podemos ver acá.
Sigamos leyendo, basados en el Juan capítulo 3 y corroborando o apoyando en otros versículos, en otras escrituras, apoyándonos, pero nos estamos basando de acuerdo a la declaración de Juan, ¿ok? Para que no nos vayamos a extraviar, estamos hablando precisamente de la declaración y la revelación de Juan, de acuerdo a la revelación que Jesucristo estaba dando y trayendo a los ojos en ese momento, una bomba, ¿verdad? Una bomba espiritual, si se podría decir de esa manera dramática. Pero sigamos al 3. Nos quedamos en el 3, Juan 3, y dice, Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer cuando ya está viejo? ¿Acaso podrá otra vez dentro de su madre volver a nacer? Dice, ¿acaso podrá entrar otra vez adentro de su madre para volver a nacer? Dice, ¿y cómo puede uno hacer esto cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá uno entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Y se le queda viendo a Nicodemo, ¿verdad? Jesús le contesta, te aseguro que el que no nace de agua y después del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos es humano. El que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. No te sorprendas que te diga estas palabras. Si Jesucristo viene y le está diciendo, no te sorprendas que te diga esto, es porque él también sabía la capacidad que Nicodemo también podía creer si escuchaba la voz. Si escuchaba esta voz, te digo. Y le dice, ¿verdad? Ahí en donde dice, te digo la verdad que el que no nace de agua y después de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del espíritu tiene vida espiritual. Y ya le está respondiendo. Le exhorta a creer en él, porque el problema es que tenía que creer que él, que es el que le estaba hablando también, era el Mesías, no solamente un maestro, y también tenía que creer todas las profecías que estaban hablando. Entonces, la curiosidad de Nicodemo fue tan grande que por miedo a los otros fariseos va de noche para conocer un poquito de Jesucristo. Jesucristo le dice, ¿sabes qué? He aquí esto y esto, y le abre totalmente la revelación, ¿verdad? Entonces, Dios es el que le puso el deseo a Nicodemo de conocer quién era Jesucristo. No fue una simplemente curiosidad porque era fariseo. Y un fariseo no era nada más solo por querer saber acerca de Jesucristo, porque ellos estaban en contra de Jesucristo. Su curiosidad no valía tanto ahí. Si hubiera sido el querer conocer a Jesucristo era para confrontarlo, pero él no quería confrontarlo, él quería conocer de él. Entonces vemos que ese deseo tenía que haber venido también del Padre. Entonces, Jesucristo le responde, te digo a la verdad que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física. Ahí ¿se acuerdan que le dice, ¿acaso yo viejo puedo volver? Y dice, no, esa es tu vida física. No estoy hablando de tu vida física. Lo que nace de los padres humanos es humano, ponerlo aparte. Llegar a la capacidad de entender que no te estoy hablando acerca de materia humana. Lo que nace de espíritu es, dice, pero lo que nace del espíritu tiene vida espiritual. No estoy hablando de la vida física, sino de la vida espiritual. Entonces, poco a poco Jesucristo con paciencia también, pero con exhortación en los momentos donde veía que topaba, que no veía o no iba a las profecías de acuerdo a él, a Jesucristo, donde lo confrontaba y le decía, bueno, que tú no se supone que tienes que saber de acuerdo a las leyes, a las profecías y a lo que se ha hablado de esto o de mí, que si había hablado de Jesucristo, se había hablado de lo que él iba a hacer. Pero lo que nace del espíritu tiene vida espiritual. ¡Wow! ¡Qué bomba ahí!, ¿verdad? Dice, tiene vida espiritual. Y dice, 7, ¿verdad?
No te extrañes que te diga todos tienen que nacer de nuevo. Dice, no te sorprendas que te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. No te sorprendas en esto. Y ya comienza a dar la revelación comienza el 8. Vamos a leer el 8 rápidamente para que podamos desglosarlo y ustedes puedan entender cuando lo comencemos a desglosar. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Vamos a comenzar a desglosarlo y después lo vamos a poner junto para poder entender la revelación del 8. El viento sopla por donde quiere. De acuerdo a algunas clases que hemos recibido, que han estado disponibles, uno de los contenidos que hemos usado para esta clase han sido recursos bíblicos, han sido investigaciones bíblicas, y una de ellas es Dirigidos por el Poder de Dios, y que nos ayuda a poder ver con una lupa la razón o el ejemplo de Nicodemo, en el sentido de ejemplos de aprendizaje para nuestro aprendizaje. Y el ejemplo de aprendizaje de acuerdo a Nicodemo, nosotros podemos ver es el ejemplo que es lo contrario, todo lo contrario del ejemplo de Samuel. Cada uno, vemos que Samuel creyó rápidamente, pero en otra ocasión podemos hablar de ese ejemplo. O si ustedes tienen alguna duda y me dicen, yo quiero saber acerca del ejemplo de Samuel, o enséñame un poquito acerca de eso, o hazme disponible acerca de eso. Pero podemos ver que los ejemplos de aprendizaje es de acuerdo a la disponibilidad que nosotros le damos a nuestros sentidos. Es que tanto yo quiero aceptar lo que se me está diciendo. Por eso dice Jesucristo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Porque era más que realmente entender, era aceptar la verdad humildemente. Entonces, podemos ver el ejemplo de Samuel muy contrario a lo de Nicodemo. Nicodemo le costó porque no estaba aceptando todo rápidamente porque tenía información previa acerca de otras cosas. Él tuvo un aprendizaje muy tardío, Nicodemo, acerca de los asuntos espirituales, pero él tuvo que aprender. Nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Acá, porque todavía, si vamos a Juan otra vez del 3 al 1, capítulo 3 del 1 al 7, nosotros podemos ver acerca otra vez de que se habla de Nicodemo, ¿verdad? Resumiendo, que era un fariseo, que es Nicodemo, y que era el principal de los judíos, y él vino y le llamó y citó a Jesús, y vino a Jesús en la noche y le hace esta pregunta, y le dice que tú eres el maestro, y sé que como maestro de Dios, Dios está contigo porque haces señales, haces prodigios, cosas que tú no podrías hacer si Dios no estaría contigo, si no, Dios no te acompañaría. Entonces viene Jesucristo, ve el corazón de Nicodemo, que quiere aprender, pero también está limitando su aprendizaje por lo que está diciendo. Y lo que le dice es lo que Jesucristo diciendo en ese momento, cuando le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, si él lo aceptaba como maestro, pero no como el Mesías, lógicamente no iba a creer lo demás. Entonces Jesús le dice, le da la revelación así de una vez, aquí así de mango maduro, así, por decirlo así, una figurativa muy así drástica y dramática, ¿verdad? Para que me entiendan. Entonces Jesucristo le dice, ok, si tú me consideras como maestro, entonces te daré esta revelación también. Y le dice, de cierto te digo, de que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Nicodemo le hace la pregunta, vemos que le dice, yo ya estoy viejo, ¿cómo puede ser que yo entre otra vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿Cómo me dices esto? Y le dice, y le vuelve a dar otra vez para que crean, para que lo escuche, ¿verdad? Para que lo perciba, pero que esta vez lo acepte de una forma. Y dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y después del Espíritu no puede entrar en el reino. Y después le dice, le añade, ¿verdad? Y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, porque él se asustó como ¿qué? No era porque no entendía, sino porque no podía aceptarlo de alguna manera, o es necesario nacer de nuevo. Juan
Jesús estaba hablando proféticamente de lo que acontecería después del día del Pentecostés. Le estaba dando revelación, lógicamente. No todo lo entendían porque aún los discípulos no entendían todo, porque muchos dicen que mucha información dice que se entendió, sino hasta después de la resurrección con Espíritu Santo dentro. Pero también estaba disponible, por eso Jesucristo dice, bienaventurados los que creyeron sin ver, y los discípulos creyeron en Jesucristo. Y es muy cierto de que por eso Jesucristo dice que tenía que hacer señales y prodigios y todo eso para que creyeran en las obras y por las obras creyeran en Él. Pero si creían en las obras, era porque las profecías iban a hablar de las obras que el Mesías iban a hacer. Si vemos, todo cae o regresa a la profecía, regresa a la palabra respirada de Dios. Si creían en Jesucristo, estaban creyendo en Dios y estaban creyendo en su palabra y estaban creyendo en las profecías. Si vemos eso, es un poquito sencillo, ¿verdad? Pero a veces era difícil por el preconocimiento y por muchas otras cosas. Y vemos el Juan 3:8. Vemos Juan 3:8 donde dice, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que lo oyes el viento, pero no sabes dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicarlo, como las personas nacen del Espíritu. De esta manera que nos puedes explicar de cómo viene el viento y cómo va, no hay ninguna explicación que te puede decir cómo nacen de nuevo, así como él quería tomar las cosas muy literal. Jesucristo le dice, no, yo no te puedo decir de que así como tú ves nacer a un niño, vas a ver nacer a alguien, porque la verdad cuando nosotros creemos, hay una nueva criatura que es hecha. Es como el soplo de vida de que Dios dice, y Dios sopló aliento de vida. Dios sopló aliento de vida. Nosotros podemos ver eso en la palabra, ¿verdad? Donde por primera vez en Juan 38 la palabra viento se usa como neuma. Y no en todas las ocasiones o no todos los lugares realmente se manifiesta como ese viento. Pero también nosotros podemos ver en la palabra las diferentes figuras. Pero no me voy a adelantar para no confundirlos. Pues dice, el viento sopla y dice, así como no puedes explicar cómo nace, no puedes explicar dónde viene el viento, cómo es que el viento sopla, tampoco puedes explicar cómo una persona nace del Espíritu. Porque hay una nueva creación, así como cuando Dios sopla y dijo, sea la luz, así la palabra crea todo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros confesamos y decimos, creemos, la palabra que decimos crea las cosas y el soplo de vida que hubo en Adán, ese soplo de vida hubo en nosotros. Pero no es que hay algo que se está fermentando o creando que nosotros a los 5 sentidos podemos ver. Solo podemos realmente manifestar o ser testigos de acuerdo a cómo nosotros dejamos que la palabra respire, la palabra respirada actúa en nosotros. Por eso la materia espiritual era difícil de explicar aún en ese momento para Jesucristo, porque dice, no hay manera de explicarte cómo alguien nace, porque es como ese viento. Tú no ves, tú no lo puedes ver, ¿verdad? En otras palabras, porque él estaba pidiendo que Jesucristo le explicara algo a través de los 5 sentidos. Y le dice, no, lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. El que nace de la carne lo puede ver, pero lo que es nacer del espíritu, así como no ves el viento, de dónde viene, el espíritu son cosas espirituales, deja las cosas espirituales con las cosas espirituales, se disciernen espiritualmente. ¿Verdad? Entonces lo que le quiere decir no es igual, no traigas tu lógica a las lógicas humanas a las espirituales. Por eso todavía lo reprende más adelante y le dice, si te explico las cosas de acuerdo a la carne y no me crees, ¿cómo me vas a creer las espirituales? No me vas a creer porque no me estás trayendo tu lógica, no las que estás recibiendo espiritualmente o de acuerdo a como Dios quiere que nosotros las recibamos. Es lo que le está diciendo a Nicodemo. No sé si me acompañan y pueden ver que se trataba de aceptar una revelación, no aceptar la revelación, no analizarla de acuerdo a sus sentidos, no analizarla de acuerdo a su lógica.
la palabra, igual nosotros, ahora que nosotros tenemos Espíritu Santo, no se trata de analizarla de acuerdo a nuestra lógica, sino de recibirla y creerla de acuerdo a la verdad. Siempre ha sido así. Entonces, podemos ver esto acá. Dice, el viento sopla donde quiera, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde va ni a dónde viene. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Nosotros podemos ver en Juan 3:8, que es la única instancia, la única escritura en donde la palabra neuma es traducido viento. La palabra viento en Juan 3:8, lo voy a repetir para aquellos que solo me están siguiendo en la voz, no me están viendo a través de la pantalla, a través de la pizarra o los que tienen su papelito, pero aquellos que me están escuchando solo la voz. En Juan 3:8, la palabra viento, permítanme, la palabra viento, Juan 3:8. La palabra viento, de acuerdo al griego, la referencia es G4150, que es neuma. Y la palabra neuma es aliento, corriente de aire, y en la referencia mayor es Espíritu Santo. Esta es la única escritura que el viento es traducido de acuerdo a neuma. Las otras escrituras nosotros podemos ver que es anemos, que es viento, en el sentido de eso. Nosotros podemos ver a través de las otras escrituras que es viento o otra forma de viento como ruach, que quiere decir viento o un resamblamiento de aliento o el resamble del aliento. Pero esta es la única instancia donde realmente podemos ver neuma, porque por la simple revelación o el simple hecho de que Jesucristo estaba dando la revelación del Espíritu de Dios y el donador. Es una figura que Jesucristo viene y le da en ese momento a Nicodemo, porque es de acuerdo a la revelación. Pero vuelvo y repito, esta es la única instancia o la única escritura en que nosotros podemos encontrar esta figura de neuma. Todos los demás es otra palabra que si usted podría decir sustituye o no sustituye, porque sería, que es otra palabra para referir exactamente viento o resamble de aliento y todas las otras descripciones. Pero aquí, de acuerdo a la revelación de Juan, se traduce neuma, que está hablando el viento, neuma, espíritu de Dios, como por primera vez en ejemplo del donador, ¿verdad? Estamos hablando, wow, qué revelación, ¿verdad? Cualquiera podría decir, qué revelación se le estaba dando en este momento a Nicodemo. Entonces, esta palabra de viento no significa literalmente viento, porque podemos ver en Juan 3:18 la palabra anemos, que esta sí es viento. La palabra, el versículo de 6:8, Juan 6:8, perdón, 18, Juan 6:18 lo vuelvo a decir dos veces porque pues lo repetí varias veces incorrectamente, pero cuando va a Juan 6:18, porque es que esto me confunde porque estoy hablando del 3:8, pero Juan 6:18 no usa neuma, ¿ok? En esta instancia no usa neuma. Juan 6:18, la palabra es anemos, que quiere decir viento. Anemos se utiliza en la mayoría de los lugares como el viento literal y pudo ser usado pudo haberse utilizado aquí y también en otras partes de la palabra, pero también podemos ver en otras partes de la palabra que es ruach, que quiere decir también viento. Pero esta palabra ruach o anemos no fue utilizada, ninguna de estas dos fue utilizada en Juan 3:8. Esta palabra griega no fue, sino fue neuma, porque no estaba hablando del viento literal. Aquí específicamente en este ejemplo de viento no está hablando del viento natural. Por eso hay mucha confusión de que todos aún pensamos de que estaba poniendo la similaridad del viento, una similitud.
pero la verdad no tampoco era una similitud. Estaba hablando del Espíritu Santo. Estaba hablando en esta forma de Espíritu Santo y estaba hablando de Dios como el donador. Y esta es la razón por la que no se utilizó ruach o anemos en Juan 3:8. Así no se refiere al neuma. Nosotros podemos ver otros ejemplos donde ruach es hallado. Podemos ir a ver Eclesiastés 11:5, donde dice, como tú sabes el camino del viento. Como tú sabes el camino del viento, si usted va y tiene la oportunidad de ver el griego, es ruach, no es neuma. Y así sucesivamente hay otras instancias de la Biblia que no, en todas esas usted no va a ver que dice neuma solo en esto. Y Eclesiastés 1:6-7 también dice, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos se van al mar y el mar no se llena, y al lugar donde los ríos vinieron, así corren también de nuevo. A Job 1:19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó el cuarto de las esquinas de la casa. Estas son referencias de ruach. No es neuma, solo es para que podamos ver que solo en esa instancia, solo en esta escritura es neuma, porque está hablando de la revelación de Espíritu Santo, que quiere decir Dios el donador. Está hablando básicamente de Dios como donador. Entonces podemos ver a Juan 3:8, podemos ver que Jesús estaba enseñando a Nicodemo sobre el don y el donador. Él estaba enseñando a Nicodemo sobre el don y el donador. Vamos ahora a desglosarlo despacito para que puedan entenderme todos los que están también a través de las pantallas y aquellos que pueden seguirme con la voz. Entonces vamos así a tener también el versículo en mano. Por cualquier cosa que necesitamos regresar al versículo a la hora de estar desglosándolo, donde se acuerdan que dice, y el viento sopla por donde quiere, y aunque oye el ruido, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que nacen del Espíritu Santo. Así son todos los que nacen del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver, el viento sopla para donde quiere ir, tú solo lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el viento. ¿Se acuerdan? El viento sopla. Si quieren tener también el versículo ahí para ir conmigo a la hora de desglosarlo y entenderlo, porque son descripciones también, pero van en orden. El viento sopló o sopla, ¿dónde? Soplar y así sucesivamente, pero está desglosando el versículo de acuerdo a la revelación de el don y el donador. El viento, como habíamos dicho previamente, es neuma, espíritu. Dios el donador. El viento, dice el espíritu. ¿Y quién da el espíritu? Dios. Dios, el donador. ¿De dónde viene el don? Nadie lo sabe porque es creado en nosotros. ¿Quién lo da? Es Dios, perdón. Dios lo da a través de su Hijo Jesucristo, pero es el Espíritu, Cristo en nosotros, ¿verdad? El hombre interior o el Espíritu Santo. El viento. El viento es aquel que viene, el aire o el aliento de vida, lo que sale. Regresemos segunda de Timoteo 3:16 dice, y toda la escritura de Dios es útil, y se acuerdan, toda la palabra de Dios es respirada por Él, toda la palabra de Dios es respirada. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios que da vida, cuando nosotros ponemos atención, cuando nosotros escuchamos la revelación, cuando nosotros escuchamos las profecías, cuando nosotros escuchamos las declaraciones, nosotros estamos poniéndole atención y estamos recibiendo la palabra respirada de Dios. Y esa es la palabra respirada que omite un sonido. Yo les estoy diciendo la palabra y el sonido que viene de la palabra, no solo por mis cuerdas vocales, sino cualquier sonido que venga de Dios que me haga entender es del don. Entonces,
La palabra es lo que me da vida. La palabra es la que da vida, así como Dios dijo, y sea la luz, y dio luz, así como dijo, en este momento concebirás a un hijo, y pasó la concepción, y así sucesivamente. Es la palabra de Dios que trae las cosas a manifestación, es la palabra respirada de Dios la que me da vida. Entre más yo le pongo atención a la palabra, más estoy respirando el aliento de Dios. Es como cada vez que con nosotros ponemos atención a la palabra o cada vez que estamos poniendo atención o respirando las palabras de Dios, porque respirar es creer. ¿Se acuerdan que en Efesios dijo eso? Que en Efesios dice que cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. ¿Qué es lo que actúa en nosotros en los creyentes? Es la palabra que actúa en nosotros los creyentes. ¿Cuándo es que actúa la palabra? Cuando nosotros accionamos y dejamos que la palabra respirada nos dé el aliento de nosotros. Y cuando digo el aliento de nosotros es porque respirar es una acción. Si a mí, digamos, si se me olvida respirar, ¿verdad? No estoy haciendo esto. Pero cuando yo estoy respirando constantemente la palabra de Dios, la palabra respirada es lo que me va a hacer que el poder que esté en mí siga haciendo esto. Toda esta figura que les estoy diciendo se llama polipotón. Toda esta figura que se habla en Juan 3:8 es una figura literaria que se llama polipotón, formas múltiples de la misma raíz. Esta palabra, todo esto lo que estamos hablando es una figura para que nosotros podamos entender qué es el espíritu, qué es la palabra, qué es lo que aquí en Juan nos está tratando de decir a través de la revelación que Jesucristo le está dando a Nicodemo. Esta figura pilopotón es la que nosotros podemos ver aquí también de esta misma raíz, porque ¿qué es lo que Dios respira? Si Dios no es un humano, ¿qué es lo que Dios respira? Es su palabra. ¿Se acuerdan? Segunda de Timoteo 3:16 dice, y toda la palabra de Dios es útil toda la palabra respirada por Dios es útil. Me sirve para darme vida. Cuando la palabra de Dios me está diciendo, oh Margarita, en estas cosas ocúpate, y yo lo hago, estoy respirando el soplo de Dios en mí, el propósito de Dios en mí. ¿Por qué? Porque estoy tomando en atención y en cuenta la palabra respirada por Dios, y la palabra es la que me da el aliento. Esta figura es la palabra que da vida. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tomo en cuenta esto, me está dando vida. Por eso dice, todo lo creado alabe a Jehová. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. El viento, regresando al viento, Espíritu Santo, hablando de Dios como el donador, o poniendo el viento como Dios en otras palabras, porque es donde proviene. Dios como el soplo, ¿verdad? Cuando le dio vida a Adán, ahora nosotros a través de la palabra tenemos vida. ¿Por qué? Porque dice, y estas son las palabras que dan vida eterna. ¿Por qué? Porque partes eran profecías, ¿verdad? Dice, si ustedes creen esto les va a dar vida eterna. El Espíritu Santo se alimenta de Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan que la palabra dice lo que el Espíritu, dice el Espíritu, porque lo que es del Espíritu, Espíritu es. Dice, las palabras que os he dado son Espíritu y son vida. Mi Espíritu se alimenta de Espíritu, si se podría decir de esa figura, ¿verdad? ¿Cómo es que yo voy a alimentar o energizar el espíritu que Dios me ha dado? A través de la palabra. Yo voy a dar más vida a mi vida espiritual cuando yo pongo la palabra, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Entonces mi espíritu con la palabra que tiene el poder de Dios, porque Dios ha agradecido su palabra por sobre todas las cosas, y la palabra dice que es eficaz, la palabra dice que no va vacía, que tiene poder. Entonces ese es un asunto espiritual. También la palabra es un asunto espiritual. Entonces, si yo quiero acomodar lo espiritual con lo espiritual, no tratemos de poner la lógica humana como Nicodemo lo estaba haciendo. No trate de entender las cosas de Dios en una forma de carne. No, ¿y qué pasa con esto? No, acepta la palabra por donde viene, que es de Dios y de acuerdo a como dice Dios. Soplo. Y dice, el viento sopla. Hablamos del viento, sopla. El soplo. Sopla o el soplo, porque el soplo es cuando Dios sopló aliento de vida.
Pero ¿qué es lo que sopla Dios o qué es lo que Dios sopló para nosotros en el momento de confesar? Nos dio vida. ¿Qué es de dónde vimos la nueva creación? ¿De dónde vimos el Espíritu? No fue como una pelota, ¿verdad? ¡Pum! Y nos quedó, ¿verdad? Por decirlo de una forma graciosa. No vimos dónde vino el don. Solo sabemos que está dentro de nosotros, porque testificamos, ¿verdad? Testificamos y no, valga la redundancia, somos testigos de esto, somos testigos de su poder porque podemos hacer cosas y Dios nos habla de maneras que no podemos explicar, como dice aquí el viento, pero se comunica a nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Esta palabra soplo es neu, es P-E-O, como el neu, pero sin el ma. Entonces, es la palabra respirada. La palabra respirada, el soplo. El soplo es la palabra respirada. ¿Qué es lo que Adán respiró? Y dice, y Dios sopló aliento de vida. Eso era un hecho, pero también era la palabra. Porque cuando Dios tuvo que dar una orden o tuvo que hacer una acción, en esta acción Dios dice, ¿se acuerdan en Juan? Dice, en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Era el que estaba actuando. Él era la palabra, porque ya sea por sonido, ya sea por palabra, ya sea por lo que sea, Él era el que estaba actuando antes del principio, porque Él comenzó, antes del principio Él existía. Entonces, podemos ver esto. Entonces, la palabra respirada es lo que da vida. La vida viene de la palabra. Y por eso podemos ver que la raíz de la palabra es esta. Esta es la figura, como que les había dicho anteriormente, polipotón, en formas múltiples de esta misma raíz. Y vuelvo y repito, ¿qué es lo que respira Dios? Es su palabra, porque y Él es la palabra, ¿se acuerdan? Y Él es la palabra. Cada vez que Dios nos está dando la revelación a través de su palabra, Él está respirando su palabra en nosotros, así como el mismo soplo que le dio a Adán en una forma humana. Pero nosotros respira la palabra respirada de Dios viene cada instante que nosotros tenemos revelación. Qué bonita manera, ¿verdad?, de ponerlo. Entonces, cada vez que nosotros estamos aceptando la palabra de Dios es como que estemos aceptando el soplo de Dios en nosotros en el sentido de la palabra respirada, porque nos da vida. La palabra nos da vida. Si nosotros dejamos la palabra o no escuchamos la palabra o dejamos de escuchar la palabra por diferentes razones, nuestra vida se vuelve monótona, se vuelve sin contentamiento y podemos enterarnos que nuestra vida se vuelve vacía. ¿Por qué se vuelve vacía? ¿Por qué se vuelve caótica? Porque no hemos puesto la palabra en prioridad, porque esta palabra que da vida, poco a poco, si la dejo de escuchar, ya no me siento tan feliz en esta vida, porque se me ha olvidado el propósito. Podemos ver eso. Entonces la palabra es la que da vida. Cada vez que nosotros escuchamos de Dios, estamos escuchando como que Él estuviera respirando y nos estuviera dando vida a través de su palabra. Y este es el soplo, este es el don que está hablando. Y dice, ¿dónde? ¿Se acuerdan? Dice, el viento sopla ¿por dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quiere decir? Donde quiera que sea y cualquier lugar que sea. Dice, el viento sopla. El viento, el don, sopla, da vida por donde quiera que sea, donde sea, ¿verdad? Ya sea allá en El Salvador, en México, aquí, donde sea. No tiene límite. ¿Se acuerda de Efesios? Que estamos hablando de que dice que nosotros todos podamos entender la esperanza en la cual hemos sido llamados, la gloriosa herencia y de poder conocer el poder sin límites. Este sin límites quiere decir también del lugar que opera en todos los creyentes. Este poder sin límites quiere decir que rebasa los lugares, ¿verdad? O las locaciones. Donde quiera que sea y cualquier lugar que sea. Sopla por voluntad. Dice, y el viento sopla por donde quiere. El viento, vamos a contrastar, sopla por donde quiere, todo eso, soplar por donde quiere. Dios, como el donador, da su voluntad por donde Él quiere. ¿Se acuerdan que Timoteo dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento, que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad?
aunque es por distinción, yo lo sé, no es con todo, no, tiene límites, no es todos en el sentido que a la fuerza, sino todos aquellos que creen, nosotros sabemos eso, pero dice sopla por voluntad. Vamos a voluntad es telo, con el significado por voluntad, y la voluntad de Dios es que todos sean salvos, que todos escuchen su voz, que todos crean en la palabra, que todos crean que Jesucristo es su Hijo. Y podemos ver, sopla por voluntad, la palabra respirada de Dios, la palabra dada, la palabra que ya está dada, que proviene de Dios, sopla por voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Él está dando vida, porque la palabra está dando vida. Cuando dice, si tú crees que Jesucristo murió y quedó 3 días y 3 noches, pero esa es la palabra respirada. Y la voluntad de Dios, por lo que ha puesto todo y inspiró a estos hombres, es para que nosotros la aceptemos. Y es la voluntad de Dios. Es la palabra que salió de su boca. Sopla por voluntad, por deseo. El significado de voluntad es tener en cuenta, tener intención, ser resuelto o determinado, tener un propósito, anhelo y deseo, amar o agradar hacer una cosa, apasionado en hacer las cosas, deleitarse al hacerlo, tener placer al hacerlo. Dios tiene la voluntad y la capacidad de hacerlo. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, el soplo por voluntad, porque Dios quiere y siempre puede. Vamos a comenzar desde el final. Dice, Dios tiene la voluntad y la capacidad de hacerlo. Dios sopló por su voluntad, que es su palabra es la voluntad, y al soplar su voluntad o su palabra en nosotros, nosotros podemos entender que la voluntad de Él es que nosotros aceptemos su palabra y que lo tengamos en cuenta, que tengamos la intención profunda de tener el deseo resuelto con la determinación y entender el propósito y tener este propósito y anhelo de amar y agradar cada cosa que Él ha hecho en mi vida desde el punto de que Él sopló una nueva creación en mí y poder tener esta pasión y ser apasionado en hacer las cosas al deleitarme, porque tener el placer de poder hacer las cosas a través de la palabra respirada o voluntad o el soplo de voluntad de Dios, entender la capacidad de Él y el hacerlo, es la mayor revelación de cómo un hijo o una hija de Dios puede imitar en este punto al donador, que es nuestro Padre, ¿verdad?